Infante Cruz, cantante y actor, símbolo de la denominada época de oro del cine mexicano, entre los años 40 y 50. Llegó a acumular más de 20 millones de pesos mexicanos, algo así como 9 millones de dólares a la época. Una cifra muy alta para aquellos días. Pero tanto dinero fue insostenible para el actor. Por ello cometió el error de permitir que su apoderado y amigo y manager, Antonio Matuoc, manejara toda su fortuna. Le entregó entonces a Antonio a que manejara toda su fortuna. La confianza que él tenía Pedro Infante a su apoderado Antonio Matuoc fue tan grande que cada vez que el actor quería adquirir algún bien, se lo pedía a su mano derecha. Sin embargo, Matuoc ponía dichos bienes a nombre suyo sin que Infante se diera cuenta. Sin duda, Infante se convirtió en una mina de oro para la industria artística de aquella época, ya que gracias a él y otras estrellas, estas empresas acumularon verdaderas riquezas. Y es que era tan cercano Antonio Matuoc, tanto a Pedro Infante como a su familia, que fue Matuoc quien recibió el Oso de Berlín como premio a mejor actor en Tizoc. Se esperaba que subiera Pedro a recoger el premio, pero desgraciadamente y tristemente, Pedro Infante había partido días atrás. En la década de los años 50, Pedro consiguió a un manager, su nombre, Antonio Matuoc. Tomaría la confianza debida y al poco tiempo se convertiría en su mano derecha. Matuoc aseguró que Infante ganaba el triple de Cantinflas, ya que aparecía en más películas y cobraba 20,000 pesos en la época, cerca hoy en día de 10,000 euros semanales por presentaciones. Se cree que para finales de los años 50 su fortuna ascendía a más de 10 millones de pesos mexicanos, casi a 20, algo así como 1 millón de euros. Algo que era mucho dinero para aquella época, finales de los años 50, toda una fortuna. Mientras otros afirman que llegó a tener más de 10 millones de euros, unos 200 millones de pesos mexicanos por aquella época. Así que si quieres saber más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Y una vez más, gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas. Y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like. Y gracias. El 15 de abril de 1957, Latinoamérica entera se paralizó al enterarse de la pronta partida de Pedro Infante, el ídolo de Guamuchil. Gracias a su contribución al cine nacional y a su cercanía con la gente, el hombre originario de Guamuchil, Sinaloa, se convirtió en una de las personas más importantes en toda Latinoamérica. Luego de la partida de Infante, se afirmó que parte de la herencia era para su madre, Refugio Cruz Aranda, y para María Luisa León, quien era su esposa legalmente. Pero miremos el primer problema que hubo, y fue que él no dejó testamento. Y es que cuando una persona parte y no deja testamento, queda entonces intestada. De esa manera se abre la sucesión legítima. Eso quiere decir que heredarán los familiares siguiendo un orden de parentesco y de acuerdo a lo establecido en la ley. En primer lugar,
heredarán los hijos o descendientes de quien partió. En derecho se conoce como el causante. En cuarto lugar, si quien partió no dejó descendientes, ni ascendientes, ni cónyuge viudo, recibirán la herencia los hermanos en partes iguales. Entonces, de esa manera, se repartió, entre comillas, la herencia de Pedro Infante. Primero fue a sus hijos y a su mujer, o sus mujeres más bien. Pero se cuenta que cuando partió Pedro Infante, ayudaba a casi toda su familia económicamente. Me refiero a más de 50 personas, de las cuales él ayudaba. El segundo problema de la herencia de Pedro Infante fue que nadie sabía con exactitud la cifra exacta. Quizá ni el mismísimo Pedro Infante sabía cuánto tenía de dinero, pues era alguien. Era su manager, sí, su manager, quien se encargaba hasta de lo más mínimo, de todo lo que tenía que ver con su dinero. Y quien luego de que él partió, Matuk sufrió graves quebrantos de salud y estuvo internado en un centro asistencial durante 2 semanas. El fallo definitivo de la herencia de Pedro Infante se dio en el año 1991, luego de más de 30 años de grandes pleitos. Se reconoció como únicos herederos designados a Irma Infante Dorantes, la hija de Irma Dorantes, a Pedro y Lupita Infante Torrentera, hijos de Lupita Torrentera, a María Luisa León de Infante, primera esposa de Pedro, y a Dora Luisa Infante, hija adoptiva del intérprete, que era sobrina de Luisa León. Y es que se considera que lo más importante que recibieron los herederos fueron las regalías y derechos de autores sobre su trabajo cinematográfico y sus interpretaciones discográficas. Todas esas regalías pasarían a manos de ellos. Pero ¿qué pasó con sus bienes? ¿Qué pasó con sus cuentas bancarias cuando él partió? ¿Qué pasó con su dinero líquido que él tenía? Para aquella época, las finanzas de Pedro Infante las manejaba Matuk, su manager. Y al parecer, según cuentan muchos, Pedro Infante compraba cosas y las ponía a nombre de él, simplemente para evitar conflictos familiares. Y luego se las tenía que devolver. Ese era el trato que tenían entre Antonio Matuk y Pedro Infante. Como hacen muchos artistas, para evitar de pronto pagar impuestos o líos de falda, pues era conocido que Pedro Infante tenía muchas chavitas detrás de él. Entonces, para evitar conflictos con su exmujer, o mujeres porque tuvo muchas, ponía entonces a nombre de su representante los bienes que compraba, como coches, como casas, como apartamentos, edificios, o quizá también para evadir algo de impuestos. Era algo normal. Pero el problema fue que él partió de repente y nunca dejó un testamento claro. Después de la partida de Infante, su familia recibió pocas prebendas, pocas cosas, pues prácticamente todo lo que tenía Pedro Infante estaba a nombre de Matuk.
Y es que fue la confianza que Pedro tenía con su gran amigo, que después de que partió Pedro Infante, casi ningún miembro de su familia pudo disfrutar de toda, pero toda la riqueza que tenía Pedro Infante. Imagínense ustedes, tenía que ser mucho dinero. Y lastimosamente, no pudieron disfrutarlo. Matuk siempre se defendió. Lo único cierto es que nunca se supo a ciencia cierta quién de todos quedó con más. Lo único cierto es que serían las regalías y los derechos de propiedad de las canciones y de las películas los que darían mucho dinero con el tiempo. Pero de aquello se sabe que fue muy poco lo que se logró repartir entre sus familiares directos, y que la mayor fortuna sería la herencia que recibieron producto de las regalías por sus canciones y películas. Pero ¿quién era Antonio Matuk? Que tuvo más de 47 créditos como productor en películas. Recordemos que el productor es el que pone la lana, el dinero para que se haga la película. Al parecer, él produjo Ahí viene Martín Corona del 52, Los hijos de María Morales, La calle de los amores, Los gavilanes, Escuela de vagabundos, El toro negro, entre otros. Entre sus producciones más importantes se encuentran Alerta Alta Tensión del 69, Mi héroe del 65, Las visitaciones y La chamuscada del 71. Nació un 20 de octubre de 1920 y partió en el año 2003 a la edad de 83 años. Esperamos que te haya gustado este interesante video, no sin antes decirte gracias por preferirnos, y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella, mis estrellas, y no se les olvide suscribirse, compartir y darle like, y gracias.